Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Pero antes de empezar, me ayudaría mucho si le das like, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Los atentados del 11 de septiembre. Introducción. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Fue mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 6.000 heridos. Se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York, y graves daños en el edificio del Pentágono. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán. Operación de falsa bandera. Las operaciones de falsa bandera son montajes que son desarrolladas por los gobiernos con el fin de culpabilizar a determinado enemigo político, generando así una pseudo legitimidad para después censurarlo, detenerlo, atacarlo o incluso ejecutarlo. Termita. La termita es una reacción química en la cual se combina aluminio y un óxido metálico. Al ser una reacción exotérmica se genera una gran cantidad de calor durante la reacción. La termita contiene su propia fuente de oxígeno y no requiere de fuente alguna de aire. Una vez iniciada la reacción no puede ser sofocada y puede arder bajo cualquier ambiente, incluso en agua, tras el aporte del calor necesario inicial. Teorías. Demoliciones controladas. La teoría más destacada es que el derrumbe del World Trade Center y el 7 World Trade Center fueron el resultado de demoliciones controladas, en lugar de fallas estructurales debido al impacto y al fuego. Otra creencia prominente es que el Pentágono fue alcanzado por un misil lanzado por elementos del interior del gobierno de los Estados Unidos. Los posibles motivos: justificar la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Dejar que ocurra a propósito. El gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada para prevenirlos. Este grupo de teorías, por tanto, admite la existencia de los secuestradores islámicos y no cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, pero acusa al gobierno de permitir deliberadamente que los terroristas realizaran los ataques. Lo hicieron a propósito. El propio gobierno de Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques en una operación de bandera falsa. Este grupo de teorías conspirativas cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, que sería una demolición controlada. El Pentágono. No fue un avión sino un misil lo que se estrelló contra el Pentágono, aseguran. Es la versión del trabajo interno, de quienes afirman que no hay suficientes pruebas que demuestren que se estrelló un avión en el Pentágono. El vuelo 77 fue capaz de volar hacia el Pentágono durante 40 minutos y no fue interceptado a pesar de la sofisticada tecnología de radar, de las baterías antimisiles que rodean el Pentágono, y de la proximidad del edificio de la base aérea Andrews. Los daños producidos en la pared del Pentágono son demasiado pequeños para haber sido causados por un Boeing 757. Teóricos disidentes afirman que esto es una evidencia de que esos destrozos no los pudo causar un avión, porque según ellos los motores de 6 toneladas cada uno no penetraron los muros como sí lo hizo la parte central del avión. En el transcurso del año 2006, vídeos del Hotel Doubletree y de la gasolinera fueron hechos públicos, pero al igual que con los vídeos del Pentágono, tampoco se puede llegar a divisar el objeto que impacta contra él en ninguno de ellos. Este hecho hace dudar más aún. Se puede apreciar en las fotos del Pentágono que en los despachos semi-hundidos por el desprendimiento hay ordenadores, mesas, e incluso libros sin el menor rastro de haber sido quemados. Con el choque de un misil no se produce un gran incendio, pero sí una explosión muy fuerte capaz de perforar los 5 niveles del Pentágono, aunque no en línea recta ni con agujeros pequeños, como fue el caso. ¿Será que implosionaron esa parte del Pentágono también? La Torre 7 del World Trade Center.
Andreas von Bülow, miembro del gabinete de Helmut Schmidt y miembro del Parlamento alemán y antiguo ministro de Defensa, afirmó el 20 de abril de 2006, que los ataques fueron realizados por los más altos niveles del aparato de inteligencia de Estados Unidos y que usaron la Torre 7 como búnker de comando, la cual fue posteriormente demolida para destruir toda evidencia y la escena del crimen. El alcalde Rudolf Giuliani había abierto un centro de comando de emergencias en el piso 23 de la Torre 7 en junio de 1999 para responder a cualquier ataque terrorista. Ese fue el sitio óptimo en el cual los aviones se pudieron controlar remotamente. Según su hipótesis hubo dos procedimientos. Uno fue el vuelo de los aviones y el segundo las explosiones. El vuelo 93 de United Airlines. El vuelo 93 de la United Airlines que se estrelló en un campo de Shanksville, Pensilvania. Este vuelo era el cuarto avión implicado en los atentados y fue el único en no alcanzar su objetivo, que habría sido el Capitolio o en menor medida, la Casa Blanca. Los otros tres ya habían chocado contra sus objetivos. Las primeras versiones oficiales fueron que se había procedido a abatirlo en ese momento de alarma nacional, para evitar males mayores. Pero pronto se cambió esta información a la versión oficial, y comúnmente aceptada, de la revuelta de pasajeros. Estados Unidos afirmó que el antiguo dictador iraquí Saddam Hussein conspiró en los ataques del 11S. Era una de las principales justificaciones para la invasión de Irak. Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas no se derrumbaron a causa del choque de los aviones, ni por los subsiguientes incendios, sino que se habrían detonado unas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, que sería una demolición controlada. Para dicha demolición controlada se habría usado termita, una mezcla de óxido férrico y aluminio que corta por fusión las columnas de acero y explosivos, que se ponen en todos o casi todos los pisos. En una publicación científica de febrero de 2009 se afirma haber encontrado en el polvo de los restos de las Torres Gemelas, evidencia de la presencia de un material denominado supertermita. Steven Jones, uno de los firmantes de la publicación anterior, sostiene que los informes del NIST reconocen que ninguno de los modelos físicos usados para simular el incendio resultó en derrumbamiento o colapso, que no había evidencia física de altas temperaturas del incendio suficientes para dañar las estructuras de los edificios hasta hacerlas colapsar. El gobierno dijo que se había recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Saddam al-Suqami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Se sostiene que es prácticamente imposible que el pasaporte sobreviva al choque del avión y al fuego que se produjo con dicho choque. Nunca antes del 11 de septiembre se había caído ningún rascacielos de acero debido al fuego, ni tampoco después. Aunque uno de los arquitectos que diseñaron las Torres Gemelas afirmó que estaban hechas a prueba del choque de cualquier avión, las Torres Gemelas se derrumbaron prácticamente sobre sí mismas, empezando el derrumbe desde el punto del impacto y propagándose verticalmente hacia abajo. Ese derrumbe se produjo casi en el tiempo de caída libre, aproximadamente 10 segundos. De acuerdo con la teoría oficial, la causa sería lo que se denomina derrumbe escalonado piso a piso. Es decir, el punto de ruptura habría hecho ceder a las plantas justo por encima, provocando que éstas cayeran sobre el siguiente piso, lo que causaría que fueran cediendo en cadena, resultando en un colapso de la torre sobre sí misma. El edificio número 7 del World Trade Center no fue golpeado por ningún avión de pasajeros, y tampoco tuvo ningún fuego en su interior alimentado por el combustible, aunque sí hubo incendios en él. El World Trade Center 7 también se derrumbó sobre sí mismo y casi a la velocidad de caída libre. ¿Será que también fue detonado? El Departamento Sismográfico de la Universidad de Columbia registró importantes actividades sísmicas justo en el momento del desplome de las torres. Estas ondas sísmicas precedieron el derrumbe y solo se las explican mediante fuertes explosiones en la base de los edificios. El lobby, la planta baja, y los sótanos estaban totalmente destrozados antes de que se derrumbaran las torres. Los escombros de las torres continuaron consumiéndose durante meses después de su derrumbamiento y la mayor parte del hormigón fue pulverizado, lo cual sostiene la teoría de la demolición con termita ya que esta no se apaga por la falta de oxígeno. Hay fotografías que muestran columnas cortadas en ángulo de 45 grados, este ángulo es característico del uso de termita para cortar columnas de acero en demoliciones controladas.
Bin Laden. Aclaración. Durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, la CIA invirtió $2.000 millones en aquellas operaciones. Bin Laden, el colaborador en la sombra de la CIA. La teoría que se trataba de una operación de falsa bandera, o bien de un autoatentado, afirman que Osama Bin Laden no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre. Inicialmente, Bin Laden negó la autoría de dichos ataques en un comunicado a la cadena de televisión Al Jazeera pocos días después de los atentados. Más tarde, se encontró un dudoso vídeo donde confirmaba su culpabilidad. Se afirma que dicho vídeo es un montaje. En la página web del FBI se atribuyen a Bin Laden varios atentados terroristas, pero no los del 11 de septiembre. Otras teorías. Existió un movimiento bursátil previo a los atentados cuyas raíces conducen a la plana mayor de la CIA. Más de 9 servicios de inteligencia extranjeros, Gran Bretaña, Francia o Egipto, por ejemplo, habían advertido de un atentado inminente en Estados Unidos usando aviones. Además, grandes personalidades de los servicios secretos de todo el mundo han dicho que es imposible que los atentados del 11 de septiembre fueran ejecutados sin la ayuda de un servicio de inteligencia fuerte. Ese mismo día mucha gente que trabajaba en las torres había tenido día libre. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, comenta y haz clic en la campanita. Y no olvides suscribirte y compartir. Abrazo grande y gracias totales.